Trabajo final de resiliencia presentado por Olga Lucía Calderón, Oscar Eduardo Cabrera Ceballos y Cristian Camilo Murcia Murcia. Tutora María Isabel Campo, Universidad Nacional Abierta de Distancia, mayo 2017. Nuestros niños aprenden a hacer amigos, a ayudar a los demás, establecen y mantienen una rutina, a cuidarse, a descansar, a establecerse metas y ver en la dificultad un reto. En las escuelas habitualmente se pone el mayor empeño en detectar los problemas, déficit, falencias, en fin, en lugar de buscar y desarrollar virtudes y fortalezas. Por eso, y para empezar, una actitud constructora de resiliencia en la escuela implica buscar todo indicio previo de resiliencia, rastreando las ocasiones en las que tanto docentes como alumnos superaron, sobrellevaron o vencieron la adversidad que enfrentaban y con qué medios lo hicieron. A esto se suma importancia porque la población objeto son los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en nuestro país, que son quienes más problemas psicológicos presentan debido a todos los hechos ocurridos durante el transcurso de vida. En esta parte del documento hacemos una pequeña presentación de la problemática que se va a abordar teniendo en cuenta la resiliencia como factor fundamental. Bien, el problema o la problemática que vamos a abordar en este caso está relacionada principalmente con la manera en que se pueden fortalecer los factores de resiliencia en alguna institución educativa. Para este caso, hemos tomado en cuenta la institución educativa María Auxiliadora del municipio de Guadalupe, en el departamento del Huila, consolidada como una institución con programa preescolar, media y básica secundaria y básica primaria, donde se encuentran jóvenes, niños de diferentes tipos y clases sociales, por decirlo de alguna manera, donde diariamente deben lidiar con situaciones de carácter económico, político y social, que son los que condicionan su diario vivir. Teniendo en cuenta esto y la situación actual que vive nuestro país, en la que infortunadamente se han perdido valores, hay mucha intolerancia, tenemos personas constantemente en situaciones de violencia, expuestos, discriminación, en fin, todo este tipo de situaciones son las que configuran que una comunidad educativa se vea afectada y sea necesario fortalecer los factores resilientes. Por ejemplo, en la institución en mención es posible encontrar personas, estudiantes, integrantes de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que hace parte de directivos, familia y los mismos estudiantes en sí, quienes son o han sido víctimas del conflicto durante los últimos años y aún presentan las secuelas de ese mismo conflicto. En ellos vamos a enfocar esta problemática y a continuación, en la siguiente presentación, les vamos a mostrar un pequeño esquema que hemos realizado con el fin de explicar un poco las secuelas que ha dejado toda esta problemática y estos conflictos que se han venido presentando en nuestro país y que por supuesto traen unas consecuencias muy negativas y dolorosas para la comunidad. De acuerdo con lo anterior, hemos encontrado diferentes secuelas que se presentan todavía en niños, jóvenes y adultos, producto de toda la problemática de la que se ha venido hablando. Esto nos permite identificar entre dichas secuelas situaciones, por ejemplo, de daño psicológico, trastornos de sueño, pánico, agresividad. Tenemos dificultad para establecer vínculo con los demás por parte de los niños, entonces se presentan casos de aislamiento, pronto depresión. Además tenemos interiorización de la desigualdad y la violencia, problemas en el ámbito afectivo, depresión, ansiedad y en el peor de los casos, o uno de los peores casos, deserción escolar. Todo esto genera y configura una problemática que pide a gritos ser tratada de la mejor manera. Es por eso que esta propuesta de intervención busca fortalecer los factores de resiliencia con el fin de que las personas logren superar todo este tipo de problemáticas y los lleve a un estado de equilibrio emocional que les permita seguir adelante más allá de todos los problemas de los cuales han sido víctimas.
principalmente el conflicto armado y todas sus subconsecuencias, como son el desplazamiento, el daño psicológico, en fin. Bien, de acuerdo a toda la problemática planteada, se ha establecido el objetivo general, el cual básicamente consiste en implementar acciones y estrategias en la institución educativa María Auxiliadora de Guadalupe, en el departamento del Huila, con el fin de subsanar las secuelas que ha dejado el conflicto armado en los estudiantes que han sufrido sus diferentes efectos, con el fin de crear espíritus resilientes y fortalecer la resiliencia en cada uno de ellos. Aquí nos encontramos los objetivos específicos. Estos objetivos específicos radican básicamente en tres cosas. La primera, conocer las secuelas y consecuencias del conflicto armado en la población objeto de estudio. La segunda, indagar las actividades que se realizan con los estudiantes para crear espíritus resilientes. Y la tercera, analizar los resultados que se obtienen o que tienen estas actividades con los estudiantes, con el fin de identificar si se están haciendo correctamente las cosas y todo encaminarlo hacia la consecución del objetivo principal, que es el fortalecimiento de los factores de resiliencia. Justificación. En esta parte vamos a analizar y a decir el por qué es importante llevar a cabo esta intervención, teniendo en cuenta diferentes factores que vamos a ver a continuación. La justificación del problema abarca diferentes aspectos. Primero que todo, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la bandera de Colombia, ¿cierto? El mapa de Colombia, lo que quiere representar que la problemática que vamos a tratar no solo afecta a la población objeto de estudio, sino que está relacionada o se repite con diferentes casos que se presentan en todo el territorio nacional. Precisamente esa problemática se ha presentado por el conflicto armado. Ese conflicto armado que ha venido dejando una tras otra secuelas en la vida de cada uno de los integrantes de la comunidad o de algunas comunidades, y eso es lo que ha hecho que la situación del país empeore en muchos casos. De acuerdo a esto, vemos por ejemplo un niño llorando, y eso es producto de cómo todo el conflicto ha podido afectar su manera de ver el mundo, su manera de ver la vida. Encontramos violencia, víctimas y conflicto armado. Todo eso indica que las comunidades que han sido víctimas de un conflicto armado necesitan de manera urgente una intervención que les permita fortalecer sus valores de resiliencia. Al respecto, es válido definir la resiliencia desde Grothberg como la capacidad de una persona de hacer frente a las situaciones adversas de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido o transformado pese a las circunstancias desfavorables. Básicamente eso es lo que se pretende con esta propuesta, y es por eso que es de suma importancia llevarla a cabo no solo en esta institución donde tenemos la población objeto de estudio, sino en diferentes otras situaciones. Ahora bien, nos encontramos aquí con el marco teórico. El marco teórico nos permite hacer una conceptualización general acerca de el término resiliencia como tal y las veces en que ese ha sido aplicado en algunas intervenciones, ¿cierto? Para ello, vamos a comenzar diciendo que los hombres se hacen más fuertes al darse cuenta de que la mano ayudante que necesitan está al final de su propio brazo. Palabras de Sidney J. Phillips. Bien, la resiliencia como término o como concepto
proviene de la física y se refiere a la capacidad de un material para recobrar su forma después de haber estado sometido a altas presiones. A través de los años esto lo han venido relacionando con la vida real. Este término ha cambiado su concepción o se ha adecuado con el fin de aplicarlo en la vida de las personas, teniendo en cuenta las diferentes situaciones. Por eso, podemos deducir que una persona es resiliente cuando logra sobresalir de presiones y dificultades que en su lugar otra persona no podría desarrollar. Al respecto, González López y Valdés, 2007, plantean que la resiliencia fue un término adoptado por las ciencias sociales para caracterizar a aquellos sujetos que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan social y normalmente sanos y psicológicamente exitosos. Esto permite dimensionar la magnitud y relevancia del término. Ahora vamos a ver un pequeño mapa conceptual en el que vamos a abordar y desglosar un poco el término para comprenderlo de la mejor manera. En este pequeño esquema tenemos una idea general de lo que la resiliencia abarca o de qué se trata este término y la forma como esta está estrechamente ligada a otros aspectos importantes de la vida cotidiana. Por ejemplo, la resiliencia es la capacidad, como se dijo anteriormente, de los seres humanos para hacerle frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Aquí estamos hablando de la forma en que las personas, frente a diferentes tipos de situaciones, por ejemplo, como la muerte de un familiar, como las víctimas del conflicto armado, o la pérdida de cosas materiales significativas, en fin, otros casos que se pueden mencionar, es capaz de sobrevivir y superar tales situaciones y aprender de manera positiva algo partiendo de tal situación para continuar su vida con normalidad. Por otro lado, dice, los pilares de la resiliencia o factores protectores para los seres humanos son. ¿Cuáles son los pilares? Esas bases, esos fundamentos que van a llevar a las personas a tener ese factor protector para sí mismo y con los demás. Entonces tenemos la autoestima consistente, el valorarse, el sentirse importante, la introspección, independencia, la capacidad de relacionarse, porque obviamente el contacto social nos permite seguir avanzando en el camino más allá de las adversidades, iniciativa, el humor, creatividad, moralidad y la capacidad de pensamiento crítico. Todos estos factores actúan de manera articulada en pro de la resiliencia, es decir, que son necesarios para poder tener factores resilientes y poder superar o estar preparados en cierta forma para lidiar con situaciones de diferentes tipos, ya sean sociales, económicos o en fin. Por otro lado, tenemos que la resiliencia comunitaria, cuando se observa, por ejemplo, un desastre o calamidad en una comunidad, produce dolor y pérdida de recursos, ¿cierto? Por ejemplo, esta resiliencia tiene unos pilares importantes que son la autoestima colectiva, intensidad cultural, humor social, honestidad estatal, solidaridad. En este caso, me gustaría citar lo que recientemente sucedió en la ciudad de Mocoa, donde infortunadamente cientos de personas perdieron la vida y muchos desaparecidos, lesionados, y muchos de ellos también perdieron todas sus pertenencias, todo lo que han venido trabajando durante mucho tiempo en su vida. Y yo creo que, por ejemplo, hoy por hoy, esa es una comunidad que está necesitando apoyo y fortalecimiento en los factores de resiliencia, porque algunos de ellos han logrado salir de a poco, pero estoy seguro que muchos de ellos todavía siguen en esa problemática. Ahora bien, toda esta concepción general, llevémosla al caso en cuestión, el caso en mención en el que estamos trabajando. En este caso, sin duda alguna, que los estudiantes, quienes están enfocados en su proceso educativo, si han sido víctimas del conflicto armado, por ejemplo, ya sea por desplazamiento forzado, por pérdida de padres, hermanos, familiares, por pérdida de cosas materiales o inclusive por reclutamiento ilegal, ilícito, es imposible o muy difícil que los estudiantes puedan centrar toda su atención en su aprendizaje. Por lo tanto, pueda que en clase ellos tengan su mente pensando en todas estas secuelas que ha dejado ese proceso, que se distraigan, que no presten atención. Y es eso lo que nos hace pensar que se necesita intervenir con el fin de fortalecer los factores resilientes. ¿Listo?
Finalmente, y a manera de conclusión, el concepto de resiliencia se ha definido en general en referencia a las nociones de vulnerabilidad y riesgo, otorgando al medio externo y los factores que éste puede ofrecer un papel preponderante para el resurgimiento de quien se ha encontrado en situación de riesgo físico, psicológico, moral, emocional, etc. Conociendo que las personas más afectadas por el conflicto armado en Colombia son los niños, sin duda alguna, quienes han perdido en muchos de los casos a un miembro de su familia, ya sea padre, madre, hermano, hermana. De ahí es que se deriva la gran importancia de las actividades que las instituciones educativas hagan en busca de la creación de almas resilientes, tanto en los niños, en las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en general, inclusive los padres de familia, pues ellos no solo sufren las consecuencias del conflicto armado, sino que también otros tipos de violencia a los que son inherentes, que se derivan precisamente de ese conflicto y otras situaciones. En este momento tenemos el diseño metodológico. El diseño metodológico es de suprema importancia, teniendo en cuenta que en él básicamente se establece lo que se va a realizar, los tiempos de aplicación de las propuestas, la comunidad objeto de estudio, el espacio geográfico, se va a tener en cuenta el paradigma de investigación, tendremos en cuenta también los instrumentos para recoger la información, el tipo de investigación, por lo tanto es de suma importancia abarcarlo de una manera detallada y significativa. A continuación tenemos un pequeño esquema en el que vamos a mostrarle de manera general los instrumentos, las técnicas y la forma como se ha organizado esta propuesta de intervención. Como mencionaba anteriormente, aquí tenemos el diseño metodológico. El diseño metodológico presenta diferentes aspectos. Uno de ellos, el espacio geográfico. Bien, ¿cuál es el espacio geográfico del proyecto? Sin duda alguna, ya se mencionó anteriormente que el departamento del Huila es donde vamos a realizar la propuesta. Específicamente, la institución educativa María Auxiliadora del municipio de Guadalupe. Ahora bien, tenemos en el diseño metodológico la población objeto de estudio. Como estamos ubicándonos en un espacio geográfico, por supuesto que la población objeto de estudio va a ser la institución educativa María Auxiliadora y sus integrantes, es decir, principalmente los niños, niñas, jóvenes que hacen parte de la institución. Aunque, como la educación es un proceso general, holístico, que involucra a todos los integrantes de la comunidad educativa, por supuesto tendremos que trabajar con adultos, padres y madres de familia que también han sido víctimas del conflicto como agentes y fuentes fundamentales de información. Por otro lado, tenemos el tipo de investigación, donde hay que tener en cuenta que esta investigación es de carácter descriptivo en la medida en que nos va a dar la oportunidad de dar datos cualitativos y una recopilación de información que nos ayude a entender cómo se manifiesta el fenómeno y todos los componentes. Se quiere en este tipo de investigación especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de las personas, grupos o comunidad en este caso, que es el objeto de estudio. Bien, tenemos además las fuentes de información. Bueno, las fuentes de información en este caso básicamente radican en la consulta de la bibliografía sobre la institución, un poco de historia del municipio y del departamento en general para entender el porqué de secuelas de un conflicto armado que lleva mucho tiempo en nuestro país y que hoy en día tal vez no existen grupos al margen de la ley en ese sector, pero que sin duda alguna ha dejado su huella y una huella muy perjudicial para todos los integrantes de esta comunidad. Además, se realizarán entrevistas a estudiantes y docentes de las instituciones y a padres de familia, lo cual significará una importante fuente de información también. Por otro lado, tenemos los instrumentos de registro de información. ¿Qué instrumentos vamos a aplicar acá? Los instrumentos básicamente pueden ser la observación participante, en el cual el investigador o los que hagan parte, en este caso del proyecto, llegan a conocer la comunidad, integrarse con ellos y convivir algunas situaciones
con el fin de obtener información a través de la vivencia real de las situaciones en el entorno. Por otro lado tenemos la entrevista, que siempre ha sido un instrumento muy interesante y es entendida como la interacción entre dos personas, planificada, que obedece a un objetivo, con el fin de obtener información respecto a un asunto, y en este caso el entrevistador recoge e interpreta esa información de acuerdo a una serie de datos que va recogiendo en el proceso y a los fundamentos teóricos que sustenten el proyecto. Bien, encontramos aquí unos escenarios los cuales son también de suprema importancia para el desarrollo de la propuesta. Estos escenarios serían las instalaciones de la institución educativa María Auxiliadora de Guadalupe y también algunos lugares del municipio, como las casas de algunos padres de familia, algunos líderes comunales y algunas personas de pronto de edad que hayan vivido y hayan sido testigos de procesos que tal vez no estén documentados en la historia. Por ejemplo, se pueden encontrar casos de personas que han vivido mucho tiempo en algún sector, en algún lugar, y esas personas han podido presenciar casos de invasiones, de pronto de las guerrillas, secuestros, y todo eso permite obtener información supremamente importante que muchas veces no es fácil de encontrar simplemente en los libros de historia, por ejemplo. Encontramos unos agentes también aquí, lo cual es fundamental porque los agentes básicamente son los protagonistas del proceso. ¿Y quiénes son esos agentes? Por supuesto que son los principales implicados en la investigación. Por ejemplo, los niños, las niñas, las personas, los casos específicos en los que una persona pueda contar que ha sido víctima directa del conflicto, los docentes y todos los integrantes de la comunidad que estamos mencionando. Finalmente, realizaremos una evaluación de la intervención en donde se pretende analizar y especificar si logramos o no algunos objetivos, si logramos fortalecer un poco esos factores de resiliencia, si se va a seguir trabajando, qué se puede mejorar, qué faltó. Se va a realizar una evaluación general de la intervención. Bien, el diseño metodológico también abarca las actividades a realizar. Para ello se ha establecido un cronograma de actividades en el cual se proponen los siguientes pasos. Por ejemplo, primero que todo, hacer una formulación de una encuesta para tener como una caracterización general del grupo en el que se va a trabajar o la comunidad que se va a trabajar. Luego se selecciona la institución, que de este caso ya se tiene seleccionada, se hace una visita a la institución, se habla con la comunidad, se les explica que se va a realizar la propuesta, se buscan los directivos, se habla con ellos, empezamos a organizar unas visitas a la institución, primer visita, segunda visita, tercera visita, y en cada visita se va a realizar algunas actividades, como por ejemplo en la primera, socialización de la propuesta, luego aplicación de encuestas, luego se hacen actividades de sensibilización con el fin de fortalecer los factores resilientes. Luego de eso se hace un análisis de los datos recogidos en las visitas. Finalmente se realiza un informe de la investigación, de un producto de todo el diagnóstico ya realizado, para terminar formulando propuestas para la institución con el fin de que más adelante la institución pueda seguir por sí misma aplicando tales propuestas, y por último se hace entrega de las sugerencias a las instituciones educativas. Básicamente este es el diseño metodológico que se tiene en cuenta para trabajar esta propuesta. Finalmente nos encontramos en los aspectos administrativos del proyecto. En los aspectos administrativos del proyecto es de suma importancia tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero, presupuesto. Segundo, responsabilidades y estructura administrativa. Y tercero, recursos y materiales a utilizar en la investigación. Por supuesto que esto es un factor clave en el diseño metodológico, pues no se pueden planear actividades y tener un presupuesto, no se puede planear actividades y asignar responsabilidades a cada uno de los miembros de la investigación o inclusive a los integrantes de la población objeto de estudio, y por supuesto los recursos y materiales para la obtención y recolección de datos e información que va a permitir hacer el diagnóstico y todo el
planteamiento del proyecto. Entonces, en el presupuesto se ha estipulado que para esta propuesta el costo será aproximadamente de 2 millones de pesos, los cuales tendrán que ser dirigidos a distintas charlas, actividades brindadas durante la implementación del mismo, impresión de papelería necesaria, en cuenta y todos estos aspectos que serán importantes estipular en el proyecto. Además, el presupuesto será gestionado con los entes territoriales, privados y públicos que quieran hacer parte de este aporte significativo, con el fin de que no sean solo los investigadores los que están estipulando este proyecto, sino que se encuentre el apoyo en algunas entidades que vayan encaminadas hacia los mismos objetivos del proyecto. En cuanto a lo responsable y la estructura administrativa, por supuesto que los responsables de esta propuesta son los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, que en este caso están haciendo el proyecto. Igualmente, pues también se pueden incluir algunas entidades que hagan parte del proyecto, que se unan, porque un proyecto debe ser articulado, y también la coordinación del proyecto con la actividad que está programada para el cronograma de actividades. Se hará asignando responsabilidades a cada uno de los miembros del proyecto. En manera de conclusión, cada uno de los integrantes de este grupo son los responsables del proyecto, los que van a hacer cargo de la administración de cada una de las actividades y toda la gestión del proyecto. Finalmente, los recursos y materiales a utilizar son diferentes impresiones, material impreso, encuestas que se van a aplicar a los estudiantes y a docentes. Vamos a utilizar obviamente dispositivos electrónicos, cámaras, carteleras, exposiciones, video bin, computador, y lo más importante aquí es el talento humano, donde vamos a involucrar la comunidad educativa, los integrantes, los directivos, docentes y por supuesto el grupo investigador en este caso que está llevando a cabo la propuesta. Bien, básicamente esta es toda la propuesta que hemos programado. A continuación vamos a ver una ficha técnica con las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.